Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga de una manera especial, amada Iglesia de Jesucristo. Dios bendiga de una manera especial. Le habla su hermana Denise Valerio, de Casa de Jehová Restauración, Alcanzando las Vidas. El tema de hoy es acerca del peregrino que llegó a Puerto Plata. Alabado sea el Señor. Ya yo había hablado acerca de estas cosas, pero hoy, alabados al Señor, el Señor, alabados al Señor, me decía, quiero que hable de eso. Quiero que hable de eso. Y me llevó a la palabra, alabado sea el Señor. Vuelvo y les repito, yo no estaba pensando en este caballero, alabado sea el Señor. Como dije en mi otro video, cuando estaba hablando acerca de él, dije bien claro que no tenía nada en contra de él, alabado sea el Señor. Y es como tal, no tengo absolutamente nada en contra de este caballero, de este peregrino, que se dice ser, que es enviado de Dios, que está recibiendo revelación de parte de Dios, que se sube a una montaña, alabados al Señor, y que allí Dios se le ha revelado, alabados al Señor, y que Dios viene diciéndole a él, alabados al Señor, las cosas que iban a ocurrir en el 2020 y lo que puede ocurrir en el 2021, alabado sea el Señor. Y el Padre, alabados al Señor, cuando entro a mi devocional personal, a mi intimidad con el Señor, inmediatamente Jehová, una manifestación maravillosa del Espíritu Santo de Dios, me dijo, quiero que hable del peregrino. Y yo le dije, Señor, ¿y qué yo voy a decir? Yo no conozco a este hombre. Quien conoce a este hombre eres tú, no yo. Alabados al Señor. Inmediatamente me dio la palabra profética, que es su boca, de lo que quiere que se hable. O sea, ¿qué el Señor va a decir? ¿Cómo lo va a decir? No lo sé. Alabados al Señor. Simplemente y llanamente que Jehová use mi boca. Alabado sea el Señor. Vámonos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. A Primera de Reyes, el capítulo 18, en su verso 20. Primera de Reyes, capítulo 18, en su verso 20. Una vez más, quiero poner claro que no tengo absolutamente nada contra el peregrino que llegó a Puerto Plata, alabados al Señor, pero parece que quien sí tiene algo contra él, o con lo que se está manifestando en él, esa es la palabra, lo que se está manifestando en él es Jehová de los ejércitos. Así que vamos a ver lo que Jehová, qué es lo que Jehová quiere decir. Primera de Reyes, el capítulo 18, en su verso 20. Primera de Reyes, su capítulo 18, en su verso 20.
Hay mucha confusión, mucha confusión. Y lo más triste de todo esto es que hay muchos cristianos que están siendo engañados. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Decennos pues 2 bueyes y escojan entre uno y corténlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invoca luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondieres por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoge un buey y prepáralo vosotros primeros, pues que soy lo más, e invoca el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: grita a alta voz, porque Dios, en letra pequeña, quizá esté meditando o tiene algún trabajo, o de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las setas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Padre eterno, Padre glorioso, a esta hora me presento delante de tu altar, delante de tu trono, reconociendo tu soberanía, reconociendo, Jehová, que eres el creador del cielo y de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido de una manera especial que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea glorificado. Llevo cautivo, Jehová, todas mis emociones a la cruz. Que seas tú, Padre eterno, hablando a nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu. Que mientras estoy hablando tu palabra con denuedo, Padre eterno, extiende tu mano, Rey eterno, y sea usted derribando todo argumento que se ha levantado contra el conocimiento tuyo y llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de tu amado Hijo Jesús. Que sea usted, Padre eterno, iluminando las mentes que están cegadas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amada Iglesia de Jesucristo, hay un caos ahora mismo en República Dominicana, mi bella patria.
donde ha llegado un peregrino a Puerto Plata, donde la multitud allí empezaron a seguirle, porque este caballero decía que tenía un mensaje de parte de Dios. Y esto se ha vuelto viral. Ahora el peregrino dice que Dios le ha revelado cuándo vendrá, que Dios le ha dicho que después del coronavirus va a haber una guerra, y dice que en una montaña que él se sube en Villa Altagracia, si no me equivoco, allí se le apareció Elías vestido de verde, y que Elías le dijo que mirara, y se le apareció el mismo Jesucristo, dice él. Y que Jesucristo le ha dado instrucciones a él. Y que él es una persona humilde, y que como él no es una persona de dinero, y porque no es un presbítero o un pastor, y porque él, alabado sea el Señor, no es una persona reconocida, no quieren reconocer que él es el mensajero de Dios. También el peregrino ha dicho que Dios viene y ha dado una fecha de cuándo va a venir Dios. O sea, el peregrino afirma, alabado sea el Señor, que Dios se le está revelando a él, y que Dios le está diciendo a él todas las cosas que van a acontecer. Alabado sea el Señor. Ahora, que él dice que nadie puede hacer lo que él hizo, de andar kilómetros con una cruz, haciendo lo que Dios le había dicho a él que hiciese. Alabado sea el Señor. Todo lo que estamos viendo, hermano, todo esto es profético. Pero, ¿realmente le está hablando Dios a este peregrino? Es la pregunta. Le está hablando Dios. Como dice él, que si él fuera una persona, un pastor, un presbítero, lo que sea, y tuviera en buena posición, todo el mundo creyera, dice él. Y dice él que no coge diezmo ni coge dinero, porque habló de diezmo, no coge dinero, alabado sea el Señor, que eres una persona humilde, que hace trabajo humildemente, que vive en una casa humilde, o sea, en pocas palabras, como Jesús dice, como Jesús, que Jesús fue humilde, y así por el estilo. Si usted no conoce la Biblia, usted cae. Si usted no conoce la Biblia, si usted no conoce la palabra de Dios, usted cae en lo que Él está hablando. Si usted no tiene al Espíritu Santo, usted cae en lo que Él está hablando. Una vez más, yo no tengo nada en contra del peregrino, sino lo que se está manifestando en él. Alabado sea el Señor. Cuando él revela y dice que se le apareció Elías, vestido de verde, en la montaña, alabado sea el Señor, y que después apareció Jesucristo, y que lo que él hizo con la cruz no lo puede hacer nadie, que lo que hay en él es algo sobrenatural. Eso es lo que están diciendo, porque nadie va con una cruz. Alabado sea el Señor. Ahora, la lectura bíblica que Jehová me ha puesto a leer es Elías y los profetas de Baal. Alabado sea el Señor. Fíjese bien. Elías era uno en este entonces, o sea, en esta historia.
Y habían 400 profetas de Baal. Alabado sea el Señor. Y estas personas le dice Elías al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y viene Elías y le propone a ellos hacer un altar. Alabado sea el Señor. De lo cual, si usted se da cuenta, esta gente, estos profetas falsos de Baal, alabado sea el Señor, lo hicieron. Y mire lo que esta gente, mientras invocaban a su Dios, mire lo que esta gente hicieron. Dice, verso 26, y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: grita en alta voz, porque Dios, o sea, el Dios de ellos, quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban grandes voces, oiga bien, y se zanjaban con cuchillo y con lanceta conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mire aquí el sacrificio. Mire aquí el sacrificio a los demonios. Cuando yo era pequeña, que se celebraban la fiesta de palo a los demonios, a San Elías, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Cuando yo era pequeña, que le hacemos fiesta a San Elías, a San Miguel, a la Basenaquia, a la 21 división, alabados al Señor. Allí mis ojos vieron cosas terribles. Yo vi a una mujer comer vidrio. Vidrio, estoy hablando vidrio de botella. Comer vidrio de botella. Comer vidrio de botella. Y no solamente eso. Coger fuego y metérselo en la boca. Oiga bien, escúcheme bien, Iglesia de Cristo. Hacer fuego en el piso con bebida alcohólica, sana camao, y echarle un fósforo y prenderse eso y caminar sobre el fuego. Estos ojos, esto que usted está mirando aquí, lo vieron. Yo vi aquel lugar, oiga bien, persona llegar enferma y ser sanada. Yo vi aquel lugar, alabado sea el Señor, personas que llegaban allí con una situación y veía que aquellos demonios, alabado sea el Señor, que se hacen pasar por Dios, que se hacen pasar por dioses, que se hacen pasar por los santos, subir y resolverle el problema a las personas que llegaban allí. Como vive Jehová, en cuya presencia estoy ahora mismo, yo vi al diablo santo hacer cosas. Y esta que usted ve aquí al frente de usted, lo defendía. Pero en aquel entonces, para mí no era el diablo. Porque yo ni sabía. Oiga bien, que había un tal diablo. Porque de mi niñez, a mí se me enseñó a amar a los Zabales.
que ellos eran los santos, los representantes de Dios aquí en la tierra. Y en ese altar, en la Tunti Cáceres, en ese altar, alabado sea el Señor, que yo era la que entraba, yo veía ahí con mis ojos a un cuadro, y en ese cuadro, que muchos de ustedes los dominicanos los conocen, que tiene un ojo grande, oiga bien, y que tiene a su derecha, a su izquierda, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo del ojo, que Jehová hizo que todas esas cosas se fueran de mí. Se tiene que abajo. Que tenía como al diablo, un cosa rojo, que se representaba supuestamente de que el diablo y de que a San Miguel. Oiga bien, yo lo defendí hasta la muerte a ellos. Si hubiese sido necesario dar mi vida por ello, yo lo había hecho. Porque eso fue lo que a mí se me enseñó desde mi niñez. Eso fue lo que yo viví desde mi niñez. Yo vi cosas grandes hacer en aquel lugar. Yo vi a gente cómo caía atrás de mi madre por lo que mi mamá tenía. Y la persona que estaba mucho más cerca a mi madre era yo. Y yo le hacía preguntas a mi madre acerca de estas cosas. Y yo le decía a mi madre que yo no puedo creer que el Dios del cielo sea todo esto. Tuve muchos problemas porque yo hacía muchas preguntas. Porque yo no podía entender cómo los demonios, que ahora le digo demonio porque ahora sé la verdad, después que Jesús llegó a mi vida, el Cristo de la gloria, el que murió en una cruz y fue resucitado el tercer día. Ahora que mi entendimiento fue abierto, ahora sé que eran demonios. Pero yo no entendía cómo era posible que esta gente, mi mamá, comía vidrio, y después mi mamá estaba igual como si nada estaba pasando. Y yo le decía a mi mami, no, es que estas cosas no pueden ser de Dios, mami. No haga pregunta, Denise. Así me decía mi madre, no haga pregunta. Obedece a los santos. No voy a entrar en muchos detalles. Porque ese es mi testimonio. La verdad del ocultismo. Pero voy a hablar lo que el Señor me dice que hable. Yo vi cosas terribles, hermanos, hacer allí. Cosas que cualquier persona daba la vida por esa persona, por esos demonios. Que hoy día sé que son demonios. Pero aquel entonces, hermano, no era así. Aquel entonces yo me mataba por ello. Mi alma adora al Señor. ¿Por qué? Porque yo vi a ellos hacer cosas buenas para mí. Yo vi a ellos cuidarme. Ellos me cuidaban. Sí, hermanos. Satanás se viste de ángel de luz. Hermano, lo más extraño es que en aquel lugar donde estaba ese altar había una cruz. Había un rosario. En aquel lugar, hermanos, alabado sea el Señor, cuando subías San Elías, el Señor lo reprenda, en el nombre de Jesús. A mi mamá, hermano, aleluya, la cambiaba la voz. Óigame bien, hermanos. Cuando subía el varón del cementerio, cuando subía el varón del cementerio, hermano, yo veía la barriga de mi madre crecer, una barriga como de 9 meses. Y cuando ese demonio se iba del cuerpo de mi madre volvía a tener la barriga normal. Yo vi a mi madre caminar en fuego. Y ellos decían que lo que mi madre tenía, alabado sea el Señor, todo eso era la herencia que ellos me iban a pasar a mí. Porque yo iba a ser más poderosa que mi madre, me decían. Y yo no entendía. Yo decía, pero es que yo no estoy pidiendo nada de eso. Yo no quiero nada. No, tú eres la elegía de 4 hermanos que somos.
Tú eres la elegida. Yo dije, pero que yo no quiero nada de esto. Y cuando ellos subían, tenía que estar yo ahí. Cuando ellos subían. Y donde nosotros íbamos mucho, era Villa Altagracia. Allá los demonios hicieron mucho trabajo en Villa Altagracia. En el río, el 22, ahí se hicieron muchos ritos a Satanás. En el río 22. Alabado sea el Señor. Íbamos de madrugada a la playa a hacer mucha brujería. Pero en aquel entonces yo no conocía que era brujería. Para mí eran los santos. Y a la edad de 5 años, Satanás me sacó de mi cuerpo. Y que ahora es que yo sé que es Satanás. Pero en aquel entonces yo no sabía que era Satanás. A la edad de 5 años me sacaron de mi cuerpo y me llevaron al altar que mi madre tenía, que era una casa. Y todos los cuadros que habían ahí, todo por haber, me lo entraron por mi boca, Satanás. Se presentó ese hombre delante de mi presencia y me dijo, abre la boca. Y cuando yo abrí la boca, todo el mal del diablo, el Señor lo reprenda, fue echado en mi boca, a mí adentro. Pero yo no entendía, yo no sabía. Por eso el Señor me dijo, te tengo que revelar tus 37 años para que tú sepas quién tú eras, que tú nunca viviste. Todos los cuadros que estaban ahí fueron pasados dentro de mí. Por eso cuando yo llegaba a una botánica o cuando había una fiesta de palo, en cualquier lugar que yo fuera, y ellos subían, yo en escondidita me ponía. Y donde quiera que yo estaba, ellos iban a donde mí. Y muchos de ellos me decían a mí, ¿qué tú haces aquí? Si tú eres más poderoso que yo. Tú eres más poderoso que nosotros. Y yo decía, ¿cómo así? ¿De qué usted está hablando que yo soy poderosa? Yo no soy ninguna poderosa. Cuando yo iba a la botánica a leerme las cartas a otras botánicas, que yo iba a leerme las cartas, me decía, ¿pero qué tú haces aquí? Me decían. Digo yo, ¿cómo así? Si tú eres más poderosa que nosotros. Y yo nunca entendía ese vocabulario. Me acuerdo una vez que me llevaron a San Francisco para allá, para Salcedo, donde una mujer que usaba muchísimo grande los misterios, que ahí tú te tenías que levantar de madrugada para tú poder llegar a ese lugar y para tú poder coger un ticket. Y cuando estoy ahí, alabado sea el Señor, que era para algo que se tenía que hacer conmigo, cuando llego a aquel lugar, alabado sea el Señor, que entro al cuarto de esta señora, me dice la señora, lo que había en ella, me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, ¿y cómo usted me conoce? ¿Quién es usted? Usted no me puede conocer a mí, yo nunca había venido aquí, yo nunca lo he visto a usted. Pero el demonio que había en ella era que me estaba hablando a mí. Me dijo, ¿qué tú haces aquí? Si tú sabes que tú no necesitas nada de esto, que tú solamente necesitas invocarlo. Y ellos lo hacen. Digo yo, ¿pero quiénes? Yo viví una vida que nunca supe que viví. Alabado sea el Señor. Cuando ellos me hablaban así, yo decía, ¿pero de qué usted me está hablando a mí? ¿Cómo así? ¿Cómo que yo tengo que invocar? Me dice, el poder está dentro de ti. Yo decía, ¿pero qué poder? Yo no entiendo estas cosas. Salí de ahí tan enojada que fui y me compré una botella de Brugal para bebérmela. Alabado sea el Señor. Porque a cada lugar que yo iba me decían que yo era más poderosa. ¿Qué tú haces aquí? Me reconocían yo, pero ¿quiénes son ustedes? Yo no lo conozco a ustedes. Gente me decía a mí, tú estuviste aquí en mi casa. Y yo, en tu casa. Que yo estuve en tu casa, yo no te conozco a ti. ¿Cómo que yo estuve en tu casa? Gente me decía, sí, tú estuviste aquí anoche en mi casa. Yo decía, yo no estuve en tu casa. Yo a usted no la conoce. No la conozco. No sabía lo que estaba pasando. Una persecución. Yo veía cosas. Yo veía cosas. Y cuando yo veía esas cosas, yo decía, ay, ¿qué es esto? Me estoy volviendo loca. ¿Qué es lo que yo estoy mirando? Ay, no. Yo ¿qué es lo que me estoy mirando? Me estoy volviendo loca. Los demonios operando en mí. Sin yo entender, sin comprender, porque para mí esto era lo santo. Yo antes de llegar a un lugar, ya yo iba a ese lugar. Y yo decía, ay, me estoy volviendo loca. Yo vine aquí. Ay, ¿cómo fue que yo vine aquí? Ay. Y yo callada. Yo no hablaba con nadie. Yo estaba asustada. Porque yo decía que si yo hablaba, la gente iba a decir que yo era, que yo era una bruja.
Los dones que el Señor me dio a mí desde mi nacimiento, antes de Dios nacer, los dones espirituales que Dios me había dado a mí, el diablo, lo estaba usando él. La gente iba donde mí y yo le decía las cosas. No, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y después la gente volvía donde mí y me decía, no, a ti te usan mucho los santos, te usan los santos a ti. Y yo decía que yo no entiendo por qué está pasando estas cosas. Si yo no tengo un altar, yo decía, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Una vida de angustia vivía yo callada en silencio sin decírselo a nadie. Yo veía mi cuerpo, yo veía que yo estaba acostada y yo salía de mi cuerpo. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo puedo salir de mi cuerpo, Sata? ¿Cómo yo me puedo transformar en un gato? ¿Cómo yo me puedo transformar en un perro? ¿Cómo yo me puedo transformar en un cocodrilo? Sanama quemado. En silencio, sufriendo estas cosas, sin entender, sin comprender. Cómo yo podía salir de mi cuerpo. Cómo yo podía volar. Todas esas cosas las viví. Yo no sabía por qué lo hacía. No sabía. Y ellos me decían a mí que ellos me iban a hacer poderosa, grande. Que yo iba a trabajar en las naciones. Y yo decía, ¿pero qué nación? ¿Por qué yo tengo que trabajar en nación? Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo me estuve viendo loca. Ellos eran que cogían el hombre que yo me iba a acostar. ¿Y con quién no me iba a acostar? Manejaban mi vida. Era controlada. Y para yo poder hacer las cosas que ellos querían, me tenían que azotar. Me daban golpe. Pero yo nada de esto lo entendía, porque yo no podía entender cómo los santos que me amaban tanto, de repente ahora me están haciendo hacer cosas que yo no entiendo. Yo solamente tenía que inclinarme, alabado sea el Señor, a doblar rodillas y mencionar el nombre de ellos. Y una vez ellos venían. Yo no entendía estas cosas. Yo decía, ¿pero qué es lo que me está pasando? Yo me estoy volviendo loca. Años siendo gobernada por el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Hablando cosas por mi boca que se daban, que se cumplían. Alabado sea el Señor. Gente que me buscaban. Que Dios estaba en mí. Y yo decía, bueno, ok. Y yo decía, pero ¿cómo Dios está en mí? Es que yo no creo que Dios haga estas cosas, decía yo. Es que no puede ser. Oiga, en medio de todas esas cosas, yo siempre, ¿por qué? Lo que el Señor me enseñó en mi nacimiento. El Señor me enseñó hasta cómo yo fui concebida con mi madre y mi padre. Todo me lo enseñó el Señor. Y cuando yo caí en el vientre de mi madre, el Señor me enseñó como en forma de un diamante, una piedrecita blanca que me puso en mi corazón, sellándome el Señor desde el vientre de mi madre. Alabado sea el Señor. Cuando yo nací, a mí que me recibió fue un satanista, y cuando yo nací me subieron para arriba, porque se hizo fiesta en el infierno porque yo había nacido. Pero todo esto me lo revelaba el Señor. Ahora que soy cristiana, el Señor me dijo, te tengo que revelar tus 37 años. Y yo decía, ok, pero yo no entiendo nada. Cuando el Señor me empezó a decir que yo perseguía a la iglesia, yo no conozco nada de eso. Yo no conozco ni a los cristianos, yo no sé ni quiénes son ustedes. Me acuerdo un día que subió San Miguel, el Señor lo reprenda. Y me dijo, hija, casi era que me llamaba hija, está llegando la hora de pasarte la herencia. Digo, yo, ¿qué herencia? Yo estoy pensando que herencia es que mi mamá tiene muchos millones. Mire, mi mamá trabajó fielmente a esa gente. Mi mamá vivía en una casa tan humilde que nadie pudo nunca imaginar los millones que mi madre tenía guardado. De toda la regalía que le daban las personas a mi mamá. Alabado sea el Señor por todas las cosas que se hicieron, por las sanidades que se hicieron allí. Por cosas que no voy a entrar en detalle ahora por aquí. Porque hay cosas que todavía no se pueden revelar públicamente. Pero nadie pensó
porque todo ese dinero la gente lo daba para los misterios. Si Anaí Sapié, el Señor la reprenda, hacía un trabajo para una persona, esa persona venía con regalía para Anaí Sapié, para San Miguel. Cada uno tenía su grupo de gente. Cada uno tenía su grupo de gente. Y nadie nunca imaginó que doña Sara tenía tanto dinero en una cuenta de banco. Una mujer humilde, trabajando en el acueducto, en una oficina, viviendo en un barrio. Si usted veía a mi mamá, era tan humilde, y como nosotros vivíamos, tan humilde, en una casita. Imagínate que hasta la desbarataron esa casita. En una casita tan humilde que nosotros vivíamos. Pero nadie sabía que ahí mismo estaba el mismo diablo en esa casita. Entronizado en mi madre. Que a Dios sea la gloria. Que mi madre ha sido libertada de eso. Porque fue una de las almas que me gané para el reino de los cielos. Y hoy día mi madre me dice, no me hable de eso, no quiero saber de eso. No me hable de ese pasado, por favor. Mi mamá desde chiquita, ellos la usaron. Y de sus hijos, a la que escogieron fue a mí. Para pasarme todo lo que mi madre... O sea, aparte de lo que yo tenía, ellos me querían pasar lo de mi madre también. Y me acuerdo que ese día sube San Miguel, el Señor lo reprende, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y me dice, llegó la hora, está llegando la hora de que tú recibas la herencia. Digo yo, ¿pero qué herencia? La herencia de tu madre. Digo yo, bueno. Le dije, pero mira, lo único que yo le he pedido a ustedes no me lo quieren dar. Que es que yo quiero hablar así como mami habla. Porque mami cada vez que... Mire, hermana, hay un demonio que subía al cuerpo de mi madre. Y mi mamá caminaba así. Que supuestamente el anciano, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Así. Y todos los que estaban ahí nos quedaban así. Oh, maravillado. Porque todo el mundo conocía a mi madre que caminaba así. Pero cuando subía este demonio, caminaba así, mire. Y no podía, y hablaba como un hombre. Y yo digo, no, es que ustedes, lo que yo quiero, no me lo... Por más rito que hicieron en esta cabeza que usted ve aquí. Por más veces que me llevaron al río 22. Por más veces que me llevaron a Boca Chica. Por más veces que me llevaron para que yo hablara supuestamente la lengua de ellos. Porque el diablo habla lengua, si usted no lo sabía. Oye, nunca pudo pasar eso. Que después que fui cristiana, le digo yo, Señor, pero ¿por qué tú me hiciste permitir por todos lados? ¿Y por qué tú nunca permitiste que yo hablara en lengua? Me dice, ¿tú sabes por qué? Porque yo te iba a llenar de mi Santo Espíritu. Yo te iba a llenar de mi Santo Espíritu. Y yo no quería que viniera esa confusión. Oiga bien. Cuando ya esta gente deciden, Señor los reprenda a los demonios, deciden que me van a pasar la herencia de mi madre, a mí, alabado sea el Señor, a mi vida llega un hombre que se llama Ramón Sosa, que es mi esposo. Escucha bien. Cuando llega mi esposo a mi vida, empieza a hablarme por la internet y cosas así, que lo otro. Nos hicimos amigos. Y yo a mi esposo, que en ese entonces era mi mejor amigo, él siempre me hablaba de la sangre de Cristo. Y yo decía, ¿pero qué tanta sangre que tú hablas? En la mañana me decía, te cubro con la sangre de Cristo. A ti hazlo, nene. Y yo, ok. Y yo, ¿por qué tanta sangre que este muchacho habla? Vaya para que usted vea. Que no reconocí yo a Jesús, al que mi esposo me hablaba, ni la sangre de Cristo, cuando yo tenía a Jesús sacramentado ahí y tenía una cruz. Y no reconocí a Jesús, el que me estaba hablando mi esposo ahí. A ese yo no lo conocía. Pero sí conocía a Jesús, el que estaba en el altar. El que estaba en los católicos. ¿Quién me asaltó? El que estaba en la cruz crucificada. Ese sí lo conocía yo. Pero el Jesús que mi esposo me hablaba, yo no lo conocía. Y mi esposo me decía a mí, te cubro con la sangre de Cristo. Y yo decía, ok. ¿Qué es tanta sangre que te me habla? Un día, voy a la botánica de Chela. Y cuando llego allí, digo, Chela, léeme la carta al nombre de Ramón Sosa. Yo para saber de mi esposo, de mi amigo. En eso entonces ya era mi marido. Ya estábamos que íbamos a estar juntos y todo.
Y empieza a decirme que tiene otra mujer, que no sé qué, que si aquí ya vengo, que no, que bueno. Cuando lo llamo yo, mira, hijo de, ya usted sabe, ya los misterios me descubrieron que tú tienes una mujer allá en Santo Domingo. Miren, mi esposo empezó a decirme, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda, te cubro con la sangre de Cristo, te cubro con la sangre de Cristo, el Señor te reprende. Mire, se hizo una guerra espiritual que yo no sabía. Mi esposo por allá mencionándome la sangre de Cristo, y yo por aquí mencionándole los demonios. Las tinieblas y la luz ya estaban empezando a pelear. Digo yo, mira lo que te voy a decir, yo creo en mi ministerio, yo creo en mis santos. Y me dice mi esposo, oye lo que te voy a decir yo a ti. Eso es Satanás. Digo yo, ¿qué es Satanás ni qué es Satanás? Esos son los santos de Dios. Óigame bien. Empezó a haber una guerra espiritual, este hombre hablando de la sangre de Cristo. Yo ya no podía, mi vida se volvió un caos. Yo empecé a tener una persecución que ahora le llamo persecución. Porque ahora soy cristiana y yo sé todo ya. Pero en aquel entonces yo no sabía lo que estaba pasando. Y era que aquel muchacho estaba allá, de aquel lado, doblando rodillas y mencionando la sangre de Cristo, yendo a los cultos de oración. Mi alma te adora, Padre querido. Mencionando, se iba para allá, para donde estaban los cristianos, los evangélicos. Se iba para allá y empezaban a orar por mí. Y mi esposo oraba por mí, se metió en un grupo de oración de jóvenes. Y mi esposo allí oraba por mí a Jesús el verdadero. Le decía, dámela como esposa, cámbiala, transfórmala. Le decía. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Yo lo llamaba a él. Yo no sé lo que está pasando. Yo me siento que... Y él me decía, no te preocupes, esos son demonios. Yo le decía, ¿es que demonio de qué? Le decía yo a mi esposo. Yo no sabía que mi esposo estaba peleando por el alma mía. Que Jehová le había puesto en su corazón a pelear. Aleluya. Y todo una persecución a la manesa nada más que. La persecución llegó tanto al punto que yo decidí matarme. Ya Satanás sabía lo que venía. Que en el mundo espiritual ya se había hablado de mi liberación, de que yo iba a pasar de las tinieblas a la luz. Mas yo no entendía absolutamente nada. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que tanto tú me mencionas la sangre de Cristo? ¿Por qué tú mencionas eso? No menciones la sangre de Cristo. Yo no podía escuchar la sangre de Cristo porque algo en mí pasaba. Yo me debilitaba cuando él decía la sangre de Cristo. Mi esposo es un hombre que nunca se ha inclinado a los avales. Jamás de los jamares se ha inclinado a los avales, mi esposo. Un hombre que desde chiquito un ángel lo cogía y lo llevaba a la iglesia cristiana. Alabado sea el Señor. Por eso ha visto tanta persecución con mi esposo. Un hombre con un llamado de parte de Dios de evangelista. Terriblemente. Mi esposo cuando dobla rodilla, alabado sea el Señor. Yo veía el infierno temblar cuando ese hombre doblaba rodilla para orar. Mi alma adora al Señor. Gloria a Dios. Me acuerdo que en uno de los viajes que fui, yo me puse a meter droga y a beber. Y dice mi esposo que mi cara cambió. Claro, uno de los demonios se subió. Y dice mi esposo que empezó a decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y dice mi esposo que ahí mi rostro cambió. Eso lo dice hoy. Mi esposo decía, tú cambiabas, tú eras otra. Yo le decía, sí, así dicen que yo cambio, no, en ese entonces, que yo cambio. Yo no sé de qué la gente me habla. Los demonios operando en mí. Cuando mi esposo me llamó del celular, que estaba en el culto de oración, estaba yo escuchando y me estaba fumando un cigarrillo de este lado. Yo le hacía creer a mi esposo que estaba bien, que yo estaba escuchando y que todo eso, porque yo decía, es mejor que esté ahí con todo eso loco. Yo decía, es mejor que esté ahí con todo eso loco. Y eso era aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Yo decía, ay, esta gente sí, ¿verdad? Que tan loca. Ay, pero qué gente que tan loca. Y yo de este lado fumándome mi cigarrillo. Bebiéndome mi cerveza, y mi esposo ahí en el culto de oración.
Y yo con el teléfono en voz alta, porque yo decía, es mejor que ese loco se quede ahí, porque así no me da trabajo. Ay, sí. Decía yo. Cuando eso no era mi esposo, todavía, era mi marido. Y un día sale una evangélica cristiana. A ti misma que estás fumándote el cigarro. A ti misma. Pronto llega tu liberación. Mire, hermano, yo cerré ese teléfono y empecé a temblar. Yo dije, pero ¿cómo ella supo que yo me estaba fumando un cigarrillo? Ay. Y mi esposo, sin saber lo que está pasando, vuelve y me llama. Me dice, mami, digo, ya, y se cayó la llamada. Y yo era así temblando, de este lado. Yo dije, ¿cómo ella supo que yo me estaba fumando un cigarro? ¿Qué es esto? Ay, yo temblando. Mi esposo por allá, con los jóvenes, porque déjeme decirle que cuando hay un cristiano metido en el fuego de Jehová, hay liberación de que hay liberación. Cuando hay alguien de corazón orándole a Dios como lo estaba haciendo mi esposo para que yo fuera libre de los demonios. Porque en una yo le dije a mi esposo, oye lo que te voy a decir. Esta relación se terminó aquí. ¿Qué yo hice, mami? Esta relación se terminó aquí porque tú solamente estás hablando mal de los santos. Tú no quieres a mis santos. Y como tú no quieres a mis santos, yo no te quiero a ti. El que no quiere a mis santos, no, yo no lo quiero. Y mi esposo, sabio que es, me dijo, está bien, mami. Yo no me voy a meter con los santos tuyos. Está bien. Yo no me voy a meter con tus santos. No vamos a pelear y no nos vamos a dejar por los santos tuyos. Mi esposo sabía, sabiamente, porque mi esposo veía que lo que estaba pasando en mí no era cosa chiquita. Veía que lo que estaba pasando en mí no era cosa chiquita. Y ya mi esposo había descubierto que lo que yo tenía era el mismo diablo dentro de mí. Y que yo me mataba por ello. Pero yo no sabía que era el diablo. El Señor lo reprende y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y mi esposo me dice, está bien, no hay problema. No nos vamos a dejar. Pero por allá, en Villa Francisca, había un hombre doblando rodillas a Jesús el Nazareno, al Cristo de la gloria, invocando la sangre de Cristo por Denis Valerio. Mientras mi esposo por allá estaba hablando de la sangre de Cristo, llevando mi nombre a los cristianos evangélicos para que oraran por mí. Por aquí se había una desatación, por aquí había una guerra conmigo, con mi vida, al grado que yo decidí matarme. Porque ya en el mundo espiritual se había dado la orden de que yo iba a ser pasada de las tinieblas a la luz. Y cuando yo decidí matarme, ahí me habla esa voz y me dice, no te mates. Tú no me conoces, pero no lo hagas por tus hijos. Yo dije, ¿quién me está hablando? Salí corriendo. Porque dije, ¿quién me está hablando? Nadie te está hablando, te está volviendo loca. Cuando vuelvo y entro para mi habitación, esa voz tan dulce, tan angelical, nunca en mi vida había escuchado una voz así. Me dice, arrepiéntete. ¿Quién me habla? La voz todavía no me dice nada. Arrepiéntete. Y esa voz me enseña una pantalla. Y en esa pantalla veo a esta mujer con las nalgas afuera. Veo una culebra, era caminando. Y digo yo, ¿quién es esa? Me dice, ese eres tú. Digo yo, no. Esa no soy yo. No, esa no soy yo. Yo no pude haber hecho eso. Lo que yo estaba mirando, que esa mujer estaba haciendo, jamás yo creía que era yo. Y me dice la voz, ese vestido que tú estás mirando en la pantalla, tú no lo tienes en el closet. Me levanto y voy al closet a mirar. Digo, yo sé. Y esos tacos que ella tiene, tú no lo tienes. Y cuando miro los zapatos, sí. Me dice, ese eres tú. Digo, no, esa no soy yo. Yo no pude hacer esto. Yo no pude hacer. Samaya Kima, ¿sabe lo que se estaba operando en mí? Juan, come on. Te estoy hablando de los falsos profetas. Y te estoy hablando del Espíritu Santo. Se te va a quitar más que estaba operándose en mí. Juan 16. En su verso 8.
Cuando venga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo estaba operando a mí, convenciéndome de mi pecado. Digo yo, no, esa no soy yo, ese eres tú. Caía un quebrantamiento en mi habitación, en un quebrantamiento ahí. Lloraba, yo decía que no, yo sentía que mi corazón estaba partido, yo sentía que me lo estaban exprimiendo, yo sentía algo asqueroso, abominable, porque la mujer que yo estaba mirando era tan asquerosa, tan sucia, tan inmunda, que yo jamás podía haber pensado que yo pude haber hecho tanta maldad, tanta suciedad, tanta asquerosidad, como las que me pusieron a hacer los demonios. No, Shromo. Que me da asco mi pasado, que si yo menciono mi pasado en las redes sociales o en cualquier lugar es para glorificar a mi Cristo, lo que es el Evangelio de Cristo, pero si fuera por mí nunca en mi vida volviera a mencionar mi pasado, porque mi pasado me da náusea, mi pasado es asqueroso, sucio, abominable, pero mi pasado glorifica el nombre de mi Padre y el Evangelio de justicia. Pero muchas veces le he orado al Señor que no quiero hablar de mi pasado, que lo quite. Pero el Señor me dice bien claro: mi pasado, tu pasado me glorifica. No es el tiempo, me dice, de dar tu testimonio. Todavía faltan capítulos de tu vida, de cosas que los demonios te pusieron a hacer que tú no sabes, pero todavía no tienes la capacidad para resistir las cosas que el diablo te puso a hacer. Y yo le dije: Señor, pero tú me has revelado tantas cosas y todavía cosas faltan, y las que tú me has revelado son asquerosas, no la puedo comprender. Me dice: sí, hay cosas peores. Le digo: Señor, ¿por qué Satanás me escogió a mí? ¿Por qué no cogió a mis hermanos? Porque él sabía que yo te había escogido a ti para este tiempo. Y él sabía los dones espirituales que yo había depositado en ti. Y además yo permití que así pasara, porque hoy día tú le estás quitando la careta a él. Porque tú viviste en su mundo, tú conoces su altimaña, tú conoces por donde él camina. El Espíritu Santo empezó a convencerme de pecado. Y cuando fui quebrantada en mi habitación, que nunca fue en una iglesia, yo le dije: ¿qué tengo que hacer? Entonces me convenció de justicia. El Espíritu Santo convence a la persona de que Jesús es el justo Hijo de Dios, resucitado, justificado y ahora Señor de todo. Él lo hace consciente de las normas de justicia de Dios. Le muestra lo que es el pecado y le da poder para vencer al mundo. Cuando me dice: arrepiéntete y acepta a Jesucristo como tu único Salvador. Y yo le dije: ¿a quién? A Jesús. Yo no conocía, es imposible. ¿Cómo es posible que yo no conocía el nombre de Jesús cuando yo tenía una cruz? Cuando yo iba a la iglesia católica y veía la cruz, ahí veía a Jesucristo crucificado como lo tienen los católicos. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo me está hablando a mí de Jesús? ¿Cómo es posible que me está hablando de Jesús y yo durante tantos años siendo católica? ¿Cuántos años siendo carismática? Estudié en el colegio de monja en Villajuana.
¿Cómo es posible estas cosas? Decía yo. ¿Cómo me está hablando de un Jesús que yo nunca conocía? Me dice, acepta a Jesús y arrepiéntete, apártate de tu pecado. No sé quién es Jesús. Por eso me dijo, tú no me conoces. No conocía a Jesús, al Cristo verdadero. Porque hay tanto falso Cristo. No sabía quién era. Para mí fue un quebrantamiento muy grande. Porque ahí fue descubierto Satanás, que me engañó por tantos años, 37 años de mi vida, haciéndome creer que era bueno, que era santo, haciéndome creer que era de parte de Dios, haciéndome creer que yo era su hija. Cuando estas cosas acontecen, el quebrantamiento fue muy grande. El Espíritu Santo tuvo que agarrar mi cabeza, tuvo que agarrar mi corazón, porque lo que yo pensaba de los santos resultó que tuve todo el tiempo con Satanás y sus demonios. Para mí fue algo tan grande. Yo me sentí tan decepcionada. Yo me sentí como que me decepcionaron, me traicionaron. La persona que yo amaba, que yo no defendía, resultaba que era Satanás. Para mí fue tan grande, nadie puede entender lo que yo sentí, porque yo amaba a Satanás sin saber que era Satanás. Porque no era malo conmigo. Me daba todo lo que yo le pedía. Yo veía a Satanás, pero no sabía que era él. Para mí era mi padre. Cuando se me fue, todavía en ese entonces, fue algo que tuve que operar el mismo Jesús con el Espíritu Santo, los dos, porque ya el Padre Jehová había dado la orden, porque quien trae al pueblo, quien regala la salvación es Jehová, como dice la palabra en Isaías, el capítulo 45, en su verso 22. Mira a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jehová es que regala la salvación a través de su Hijo Jesucristo, como dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jehová había dado la orden de que yo tenía que ser desatada. Pero para mí fue muy fuerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Él no es malo, decía yo, a la voz, que en ese entonces le llamaba la voz, que era el Espíritu Santo. Yo decía, no, él es mi padre, le decía. Me dice, no, él es Satanás. ¿Yo qué? Satanás. Entonces el Espíritu Santo me convenció de juicio. El Espíritu Santo convence a la persona de la derrota de Satanás en la cruz, del juicio actual de Dios al mundo, como dice Romanos 1, en su verso 18 al 32, y el juicio venidero de toda la raza humana, como dice Mateo 16, verso 27, Hechos 17, verso 31, Hechos 24, verso 25, Romanos 14, verso 10, Primera de Corintios 6, 2, Segunda de Corintios 5, 10 y Judá, verso 14. Me dice, él es Satanás. Y yo, Satanás, no, él no es ningún Satanás. Él es mi padre. Él me ha cuidado desde chiquita. Él ha sido bueno conmigo. Él me pagó los mejores colegios. Me compraba mi ropa.
Y yo vi que él hacía cosas buenas, lo defendí como un padre, como un hijo defiende a su padre. Defendí a Satanás ese día. Hasta que el Espíritu Santo empezó a enseñarme cosas profundas de quién era Satanás. Y ahí pasó conmigo lo que dice 2 Corintios 4:4. Satanás me había cegado el entendimiento, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En ese instante estaba pasando la gloria del Evangelio de las nuevas. En ese instante la buena nueva llegó a mi vida. Para mí fue tan duro descubrir que todo lo que yo viví con el diablo, descubrir que todo lo que viví desde mi nacimiento, mi niñez, mi juventud, a quienes yo le di mi amor, a quienes yo le di, alabado sea el Señor, que lo respetaba, que lo creía que era mi padre, que era mi todo, resultó que era el diablo. Solamente yo sé las cosas que yo viví con el diablo, pensando que era de Dios, pensando que era mi padre. Fueron quitados. Entró el Evangelio en mi vida. Acepté a Cristo como mi Dios y como mi Salvador. Acepté a Cristo. Le dije a la voz qué tengo que hacer. Me dijo, acepta a Cristo. Y yo le dije, pero ¿cómo hago eso? Y yo acepto a Jesús en mi vida. Y empecé a decir todo lo que me iba diciendo la voz. Que me perdonara de mis pecados. Pasé la noche entera llorando. Aún el Espíritu Santo me habló todas las cosas de Satanás. Yo estaba triste. Ya no podía creer muchas cosas. Todavía yo decía que no puede ser. Ellos eran buenos conmigo. Ellos me lo dieron todo. Yo era su hija. Ellos pelearon por mí. Es que no puedo creer. No puedo creer, decía yo. Y el Espíritu Santo empezó a enseñarme todas las cosas que Satanás había hecho conmigo. Empezó a enseñarme mi vida de mi niñez. Para mí fue fuerte. Para mí fue algo muy doloroso. Alabado sea el Señor. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Ese peregrino, todo lo que él está haciendo, no es de Dios. Él también está siendo engañado, como yo una vez fui engañada.
Me da pena por él, lo único que estoy haciendo por él, alabado sea el Señor, es orar. Porque él está como estuve yo una vez. La única manera es que Satanás nunca te viene a ti de la misma manera. Satanás está viniendo delante de la presencia de ese peregrino, como dice 2 Corintios. Y él piensa que Dios, él está como estuve yo una vez. Él piensa que Dios, 1 Corintios, él piensa que Dios está revelando, que es Dios que le está hablando a él. Eso es lo que él piensa, 2 Corintios, perdón. Él piensa que Dios le está hablando, 2 Corintios 11. Pero fíjese lo que dice aquí, verso 13. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, todo lo que él está hablando, que él dice que es de parte de Dios, aunque usted vea que se hacen de qué cosas, acontecen cosas de las que él habla, así mismo es Satanás. Entonces, lamentando el caso, a la iglesia de Cristo, lo único que le puedo decir es que mañana, alabado sea el Señor, vamos a hacer ayuno por este hombre, no sé cómo él se llama, por el peregrino que llegó a Puerto Plata, para que él alcance misericordia de parte de Dios. Porque todo lo que este hombre está haciendo no viene de parte del Dios viviente. Esa cruz que él lleva, esa no es la cruz de Cristo. La que él lleva no es la cruz de Cristo. Que él viene diciendo que es humilde, que vive aquí, que va a la montaña, nada de eso. Él se parece, mientras él hablaba, el Señor me recordaba toda mi niñez, cómo operaban los demonios, cómo los demonios le hacían creer a mi mamá una cosa, mientras él estaba hablando, y me recordó cómo nosotros vivíamos. Usted iba a mi casa, era una casa humilde, como usted no se imagina, porque el diablo se esconde, aleluya, no solamente atrás de las riquezas, también atrás de una casa humilde. Usted ve que el diablo se oculte ahí. Entonces, todo lo que este hombre está diciendo, esta fue la palabra profética que me dio Jehová. Primera de Reyes, en su capítulo 18, de su verso 20 a su verso 29. Este es un profeta de Baal. Este hombre no viene de parte de Dios. Mateo 24, ahora él está diciendo que después que se vaya el coronavirus, y que esto, y que el Señor le dijo, y que se le presentó un San Elías, dice él, y que se le presentó Jesucristo, y que le dio un mensaje, y que ya le dijo Dios cuándo va a venir, y que agarre la cruz, que nadie se atreve a agarrar la cruz, que él no coge diezmo, que él no coge ofrenda. Satanás está hablando a través de él. Y me da pena por él, no por Satanás. Señor lo reprenda, Satanás, porque él es malo. Ahora, fíjese de algo. Mateo 24, en su verso 5, dice, su verso 6, 4. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerra de rumores, y oréis de guerra y rumores de guerra. Mira que os turbe, que no os turbe. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, este hombre le está diciendo a usted que después que se vaya el coronavirus, que va a venir una guerra, que no sé qué. Hermano y amigo, que esta vez usted no conozca a Cristo. Alabado sea el Señor. Todo lo que está aconteciendo es profético. Todo lo que está aconteciendo. Para Santo Domingo, hace años, viene juicio para Santo Domingo.
Y eso lo dije yo en el 2016. Yo tengo desde el 2015 a final del 2015, alabado sea el Señor, 2016, 2017, 2018, estuve hablando de los juicios que vienen para la República Dominicana. O sea, si República Dominicana no se humilla al Dios de Israel, al Dios de la creación, viene juicio para Santo Domingo. La peste, no, esto de peste nada. Los juicios que yo vi que venía para la República Dominicana es terrible, hermanos. O sea, voy a ver si consigo una vez más el video para que usted vea los juicios que vienen para Santo Domingo y para las naciones. ¿Por qué? Porque el pecado ha subido al cielo. Entonces, Jesucristo le dijo a sus discípulos, mira que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque se iban a levantar muchos falsos cristos. Se iban a levantar muchos falsos profetas. No dice algunos, muchos falsos profetas. Y dice que estos falsos profetas, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que no es a poco, a muchos engañarán. Y dice que estos falsos profetas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, hermano, estamos en el tiempo del fin. Estamos viviendo momentos proféticos. Estamos viviendo, hermano, momentos que fueron establecidos, que fueron dichos por Jesús en este tiempo. Si usted como iglesia de Cristo no tiene una fidelidad a Cristo y a su palabra, usted va a ser engañado. Solamente usted y yo podemos salir del engaño que hay sobre toda la tierra. Es solamente si somos íntegros a Jesús. Y todo lo que examinemos, tenemos que examinarnos en el Espíritu. Pero no en el espíritu del diablo, sino en el Espíritu de Dios. Jesús, aleluya, dijo bien claro, se van a levantar muchos falsos y dirán que yo lo envié, que yo le dije. Mira, que no se deje engañar. Esto es profético, hermano. No se deje engañar, ese hombre no viene de parte de Dios. Es un falso profeta, un Baal. No porque lo dice la boca de Denis, sino porque así me dijo Jehová. Primera de Reyes, capítulo 18, en su verso 20. Jehová hable con su boca. Yo no tengo nada en contra de ese señor. Pero Jehová tiene en contra de lo que hay en él, lo que se está manifestando en él. Y Santo Domingo una vez más le ha demostrado a Jehová lo idólatra que es. Santo Domingo, República Dominicana, una vez más le ha demostrado al Dios viviente, a Dios del cielo, a Dios de la creación, que son idólatras. Que fue el Espíritu Santo que hizo que toda esa gente fueran atrás de él. Mentira del diablo. El diablo es mentiroso. Desde el principio es mentiroso, engañador. Jamás de los jamares el Espíritu Santo había hecho algo así. El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nunca va a quebrantar las leyes normales, las leyes, los estatutos, los decretos que está establecido en las Sagradas Escrituras. Y en Puerto Plata, en República Dominicana, se dijo bien claro que la gente no saliera de su casa. Romanos capítulo 13. Esto está establecido porque Jehová lo quiso establecer aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quiere pues no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades están puestas por Dios. Oye bien, Santo Domingo, las autoridades, el gobierno dijo al pueblo que tuvieran de cuarentena, que no salieran de su casa. Y usted me va a decir a mí que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que reveló esto que está aquí, iba a hacer que un pueblo de Puerto Plata saliera a contaminarse con el coronavirus.
que iba a que fueron a infractar las leyes establecidas que hizo el gobierno. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio de Cristo. Escúchame bien. Nada que ver. Óyeme bien. Cuando los apóstoles se le dijo en Hechos, para que usted entienda algo, le dice el Espíritu Santo, a los apóstoles en Hechos, el capítulo 5, en su verso 13, alabado sea el Señor, allí estos, Pedro y Juan estaban siendo perseguidos. Y se le dijo a ellos que no hablaran del nombre de Jesús. Oiga bien, que no se predicase. Oiga bien, aleluya. Vamos a leer. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es la cesta de los saduceos, se llenaron de celo. Oiga bien, se llenaron de celo. Y echaron manos a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándole, dijo: y puesto en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Oiga bien. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrado por toda seguridad, y los guardias fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vinieran a pasar aquello. Pero viendo uno, le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Oiga bien. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando lo trajeron, lo apresaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mira lo que está pasando aquí. Aquí los apóstoles tenían una orden de parte de Dios de ir al templo, a hablar el mensaje profético, a hablar del evangelio de Cristo. Pero aquí en Santo Domingo se ha dado una orden de que si usted no tiene que salir a la calle, no salga. Y se ha dado una orden que si usted sale a la calle, se ponga su mascarilla, se ponga su guante. O sea, las autoridades han dicho lo que tiene que hacer el pueblo de Santo Domingo. Entonces usted me va a decir a mí que el Espíritu Santo de Dios, que fue, eso es lo que dice este peregrino, que fue el Espíritu de Dios que sacó a toda esa gente para que fueran y que esto. Oiga bien, eso es mentira. Eso fue el mismo diablo engañándolo a él mismo y engañando a toda esa gente. Porque el pueblo de Puerto Plata solamente le hizo entender una cosa a Dios: la idolatría que hay. Solamente eso. La idolatría. Un pueblo, una nación que se ha alejado. Ahora Santo Domingo entero anda atrás del peregrino. No todos, pero ¿quiénes no están ahora hablando del peregrino y que él viene de parte de Dios y que esto y que... Hermanos, no se dejen engañar. Satanás se disfraza de ángel de luz, y toda la manifestación que hubo en ese lugar, nada de eso vino de parte de Dios. Ahora, mire lo que me dice el Espíritu Santo. Marco, el capítulo 8, en su verso 34, a lo que se refiere a la cruz. Y llamando a la gente, oiga bien, escúchame bien, por favor, deje de escribir, por favor. Y escuchando a la gente, a sus discípulos le dijo, ¿escuchando a quién? A la gente, a discípulos, habían dos grupos. Un grupo que andaba por los panes y los peces, y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, que para tú ser cristiano no es obligatoriamente, para tú seguir a Cristo no es obligado, para tú seguir a Cristo, alabado sea el Señor, es voluntariamente, que tú reconoces que tú necesitas la salvación de tu alma. Jesús le dice:
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Óigame bien. Jesús hizo una invitación a toda la humanidad. Si usted quiere venir en pos de mí, primeramente, niégate a ti mismo. Segundo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué es la cruz de Cristo? Esa tabla que ese hombre anda con una cruz, con un madero. Ya el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz, en la verdadera cruz, hace 2000 años atrás. Cristo murió por toda la humanidad. Como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si usted cree en el Hijo de Dios y se aparta de su pecado, usted va a tener vida eterna. Mire, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oiga bien, sino para que el mundo sea salvo por él, El que en él cree no es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Óigame, no, perdón. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, o sea, el que no cree en Jesús, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, que Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino hace 2000 años atrás, por una humanidad, no por un grupito, por una humanidad pecaminosa. Todos aquellos que creen en Cristo y se apartan de su pecado, se arrepienten. Un arrepentirse es usted devolverse y reconocer que esa vida de pecado que usted lleva no está bien delante de los ojos de Dios. Si usted persiste en su vida de pecado, si usted persiste siendo homosexual, si usted persiste siendo idólatra, si usted persiste siendo gay, si usted persiste siendo lesbiana, si usted persiste siendo celosa, mírelo aquí, no lo digo yo. Gálatas capítulo 5. Satanás la quemo. Gálatas 5. En su verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios. Si usted persiste en su adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales hoy amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted persiste en estas cosas, usted no va a ver el reino de los cielos. Usted no va a ver a Cristo. Ahora, Apocalipsis, me dice el Espíritu Santo, 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ¿qué es una persona cobarde? Una persona cobarde son los que temen la desaprobación y las amenazas de otra persona más de lo que valoran la fidelidad a Cristo y a su palabra. Esos son los cobardes. Que por amor a la honra, que por amor al dinero, por amor a los likes, hablan un evangelio de mentira. No hablan el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el Señor. ¿Cuáles son los incrédulos? Son aquellos que fueron vencidos, que una vez fueron cristianos. Alabado sea el Señor. Que una vez fueron lavados con la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Y cayeron otra vez en el pecado. Esos son los incrédulos, que no creyeron en la condenación. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, perdón, en su capítulo 2. Estos son los cobardes. Su verso 15. Han dejado el camino recto y se han estrellado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beol, el cual amó el premio de la maldad. Han dejado el camino de la piedad para seguir el camino de Baal. ¿Y cuál es el camino de Baal? Amor a la honra. Amor al dinero a escuesta del pueblo de Dios.
la codicia, la inmoralidad sexual. ¿Y qué pasó con esta gente? Son unos cobardes. ¿Por qué? Dice el verso 20. Ciertamente, habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su poder estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás al santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estos son los cobardes que una vez estaban predicando en el poder del Espíritu Santo acerca del Evangelio de Cristo, acerca de que Cristo ve a sanar, que Cristo vuelve, que nos arrepentamos de los pecados, que usted se arrepiente, que se aparte del mundo, del pecado, de esta generación perversa, pero que hoy día habla un evangelio de prosperidad, que hoy día habla un evangelio de mentira. Mejor le había sido no conocer a Cristo. Mejor le había conocido no tocar, sanar, experimentar lo que experimentó con el Espíritu Santo. Fue lavado, fue santificado, le dio dones espirituales. Y hoy día usted viene para atrás hablando un evangelio de mentira. Cobarde, incrédulo. Este hombre que se llama ser el enviado, el mensajero de Dios, no es ningún tal mensajero de Dios. Jamás de los jamares. El Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de verdad, le había dicho que vayan a una playa con una cruz, a poner la cruz ahí, porque se iba ahí el coronavirus. Lo único que provocó fue un caos. Lo único que provocó fue, alabado sea el Señor, que muchas personas pudieran contagiarse del coronavirus. Alabado sea el Señor. Una imprudencia, una falta de respeto. Empezando, alabado sea el Señor, de los que apoyaron esta sinvergüencería, de las leyes que estaban apoyando a esto. Alabado sea el Señor. Pero estas cosas tienen que acontecer, porque así nos damos cuenta, alabado sea el Señor, quiénes somos y quiénes no somos. Así la humanidad se da cuenta de cómo ha abandonado a Jehová. Santo Domingo, el primer palo que le ponen a Santo Domingo lo usa. Santo Domingo por toda la Samaya, Quima. Santo Domingo tanto que peleó para que le pusieran no, que queremos la Biblia y la bandera. Usted necesita la Biblia en su corazón, República Dominicana. Ahí es que usted necesita la Biblia, República Dominicana. Arrepentirse de su pecado, República Dominicana. Que tienen otros dioses delante del Dios viviente. Tienen al Dios del dinero. Tienen al Dios de la glotonía, de la borrachera, de la inmundicia. Santo Domingo, qué bajo ha caído. Mi República Dominicana ha caído tan bajo. ¡Sata! Empezando desde la iglesia de Cristo. Empezando por lo de adentro como por lo de afuera. Es muy triste lo que está pasando. ¿Qué es la cruz de Cristo? Usted que anda atrás de una cruz, ¿usted quiere coger la cruz de Cristo? Pues yo le voy a decir a usted lo que es la cruz de Cristo. Y no, si usted tiene una Biblia, vaya y busque los textos bíblicos que le voy a dar ahora, para que usted sepa lo que es la cruz de Cristo. No la cruz que usted fue a poner a una playa. Esa no es la cruz de Cristo. El Cristo que yo predico es aquel que llegó, rompió mi cadena, me sacó mi alma de las cárceles espirituales del infierno, para romper mi cadena, para perdonar mis pecados, para hacerme libre del mundo de Satanás. Y hoy día soy hija de Dios según la palabra de Dios, porque yo he creído en el Hijo de Dios. Pedí perdón por mis pecados. Dejé ese mundo que yo llevaba, un mundo de drogadicción, un mundo, todo lo que dice ahí, Gálatas 5, todo eso era yo. Alabado sea mi Cristo, para seguir al Cristo de la gloria. ¿Usted quiere coger la cruz de Cristo? Anote. La cruz de Cristo simboliza, no que usted ande con una cruz aquí, que se la ponga aquí,
o que la tenga en la playa. No. La cruz de Cristo simboliza sufrimiento. Primera de Pedro capítulo 2, su verso 21. Primera de Pedro 4:13. La cruz de Cristo simboliza muerte. Hechos 10:39. Hechos 10:39. Simboliza vergüenza. Hebreo 12:2. Simboliza injuria. Mateo 27 en su verso 39. Rechazo. Primera de Pedro 2:4. Anegación de sí mismo. Mateo 16:24. Cuando el creyente toma la cruz de Cristo y sigue a Cristo, se niega a sí mismo. Como dice Lucas 14, en su verso 26 y 27. Y se compromete a 3 esferas de lucha y sufrimiento. Cuando usted de verdad decide seguir a Cristo, la primera lucha que usted va a tener va a ser con esta carne. Esta carne no quiere obedecer a Cristo. Cuando usted lee Gálatas capítulo 5, en su verso 16 en adelante, allí usted se da cuenta de lo que es un hombre sin Cristo y lo que es un hombre con Cristo. Un hombre con Cristo manifiesta toda la obra de la carne. Un hombre sin Cristo manifiesta toda la obra de la carne. Idolatría, hechicería, brujería, todas esas cosas. Un hombre que ahora está con Cristo, usted ve ese hombre lleno de los frutos del Espíritu Santo. Usted ve un antes y un después. Hay un hombre que es natural. Un hombre natural no conoce a Dios. No conoce los pensamientos de Dios. No se deja llevar por el Espíritu Santo, sino por sus instintos. Pero una persona que es espiritual es una persona que ha aceptado a Cristo en su vida, que conoce a Dios, que conoce su palabra y es dirigido y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Hay 2 hombres, hay 2 reinos. Hay un reino que es el reino de la tiniebla, que es el reino de Satanás. Y hay otro que es el reino de la luz. No hay un tercer camino. Solamente hay un camino. Y ese camino es Jesús. Juan 14, en su verso 16. Juan 14, en su verso 6, perdón. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no va a ir a Jesús por medio de la Virgen de la Altagracia. Usted no va a ir a Jesús por medio de nadie. Ni un sacerdote, ni un pastor. Nadie te puede a ti llevar al Padre que no sea Jesús. Ni la 21 división. Absolutamente nadie. Solamente Jesús es el camino al cielo. Y para eso hay orden establecida para usted subir al reino de los cielos. Se muere un drogadito, está con Dios. Se muere un idólatra, está con Dios. Se muere un matador, está con Dios. Entonces, ¿el infierno para qué? La persona que más habló del infierno fue el mismo Jesús. Vamos a beber, vamos a janguear, porque esta es la única vida que hay. Así decía yo, hace 5 años atrás. Bendito sea el Cristo de la gloria que llegó a mi vida. Bendito sea el Evangelio de Cristo, que antes Hasaná llegó a tiempo a mi vida. Porque si yo seguía como yo iba a terminar una eternidad, esta no, en un lago de fuego, diciendo, ay, ay, ay. ¿Quién determina quién entra al cielo? No es usted, no soy yo, sino el Padre. Y Él lo dijo bien claro, que solamente aquellos que hacen la voluntad de su Padre heredarán el reino de los cielos. Que usted crea, que usted no crea, no es mi problema. Pero si usted quiere seguir siendo engañado por el diablo y seguir siendo llevado como las olas del mar, creyendo que se levanta un de la palote con una cruz que tienen desde el 2000 tanto haciendo esto, ¿cuánto sacrificio? ¿Sabe qué? Cuando el Señor me llevó al infierno,
a mirar en su misericordia, me llevó a la fosa donde están los idólatras, y los hechiceros y los brujos. Y es triste ver cómo terminan esas personas ahí abajo. Es muy triste. Después que aquí en la tierra le fueron fieles a Satanás, ¿cómo terminan? La segunda guerra que usted va a tener cuando usted acepta seguir, con tomar la cruz de Cristo, es con Satanás y sus demonios. Nosotros no tenemos lucha con carne y sangre, sino con principado y potestado en el mundo de las tinieblas, como dice Efesios 6, en su verso 10 al 12. Y la tercera lucha que usted va a tener cuando usted decide tomar la cruz de Cristo es con los falsos profetas y los falsos maestros y con el mundo. Entonces, Satanás, el Señor lo reprenda, puede hacer todo lo que él quiera, pero Satanás no puede hacer lo que hace Cristo. Satanás da una sanidad temporal. Satanás te puede dar dinero, te puede dar la vanagloria de esta vida, como también Satanás te puede hacer vivir en una miseria terrible, para hacerte creer que es humilde como Dios, como el Hijo de Dios. Pero yo te voy a decir algo. Hay millones en todo el mundo de cristianos que se le apareció el Cristo de la gloria. Prostitutas, drogaditos, delincuentes, matadores, satanistas, hechiceros, homosexuales, lesbianas, brujas. Y cada uno de nosotros nos topamos con el caballero de la cruz. Y Jesús ha operado en nosotros lo que no puede hacer Satanás. Transformar la vida de un satanista a un siervo de Dios. Transformar a una prostituta a una sierva de Dios. Satanás no puede cambiar el corazón de un hombre, pero el Espíritu Santo de Dios transforma el corazón más duro, el corazón más de piedra, el matador más matador, el satanista más satanista. Cuando llega el Espíritu Santo de Dios, transforma ese corazón a un corazón de carne. Satanás no puede hacer lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 6, en su verso 9. Él no puede hacer esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mira lo que dice el verso 11. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Satanás no puede transformar la vida de un delincuente. Satanás no puede transformar la vida de una mujer como Denise Valerio. Por más golpes que me dieron los demonios, Satanás, para que yo le sirviera con amor, siempre lo hice con miedo, por las amenazas que yo me daba. Pero cuando llegó Cristo y rompió mis cadenas, tengo 5 años para su gloria, que me aparté de Satanás, del mundo y de esta generación perversa. Y te puedo hablar que mis cadenas fueron rotas. Hoy no necesito una cruz. Hoy no necesito un altar a la 21ª división. Y a papá Changó, el Señor lo reprenda. Y a los demonios de
aleluya, a los indios que invocaba, a los demonios, aleluya, que invocaba de África, de Haití. Hoy Denis Valerio no tiene que comer sangre, no tiene que beber sangre. Hoy Denis Valerio no tiene que comer carne humana para hacer sacrificio a Satanás. Hoy Denis Valerio, hace 5 años en una habitación, que había decidido matarse, aceptó a Jesucristo como su único y Dios y Salvador. Ya Denis Valerio no es aquella prostituta que se acostaba con miles de hombres, que estaba en citas, en apartamentos ocultas, esperando que llegara allí un hombre a tomarme, que mi cuerpo era vendido. Ya Denis Valerio no necesita un velón, no necesita una cruz. Hoy día, la cruz de Cristo me libertó, me perdonó de mi pecado y me dio una vida nueva. Y hoy día, la que era una satanista, la que era una sacerdotisa, la que era una drogadita, que si hoy usted ve que me faltan esos dientes, se lo debo a Satanás. Empecé fumando marihuana, de ahí empecé perico, y del perico seguía la pastilla y al final al crack. Hoy día no necesito nada de eso. Hoy día no necesito una botella. Hoy día no necesito que miles de hombres toquen mi cuerpo. Hoy día no necesito exhibir mi cuerpo. No. La sangre de Cristo me perdonó de mis pecados. Y de ser una satanista, una inmunda, hoy día soy hija de Dios. Le doy la gloria al Señor por haber rompido mis cadenas. Ya hoy no tengo que usar droga. Ya hoy no tengo que tomar. Ya hoy no me tengo que acostar con doctores, con vicepresidentes, con ingenieros para vender mi cuerpo. Ya hoy Satanás no hace conmigo lo que hacía años atrás. Fui libre de él. Fui pasada de las tinieblas a la luz. Y doy gracias a mi Cristo porque me dio una oportunidad de vida. Ya no tengo que bañarlo. Todas esas imágenes que tenía que bañarlas, ya no tengo que bañarlos. Fui libre de la idolatría. Fui libre de Satanás. Fui libre de ese mundo tan perverso, tan bajo, tan sucio, tan abominable. Pero la sangre de Cristo me perdonó de mis pecados. Abandoné el pecado. Y hoy soy una nueva criatura. Y le pido al Señor cada día que me ayude a seguir venciendo. Porque si hoy lo que vivo en la carne, lo vivo es en el Hijo de Dios. Y si hoy he vencido al mundo, a sus deseos y sus placeres, es porque el Espíritu Santo de Dios me ha ayudado. Porque con mi propia fuerza no iba a poder. Llegará el momento, amada Iglesia de Cristo, que el Señor me va a poner a hablar la verdadera verdad del ocultismo. Hay cosas que todavía yo no le he hablado, porque me faltan algunos capítulos de mi testimonio. Porque el Señor dice que fueron cosas tan fuertes que yo hice para Satanás, que todavía, si Él me las revela hoy día, no la voy a poder resistir. Pero estoy esperando pacientemente. Cuando llegue la hora de yo hablar, quitándole la careta al diablo, yo sé que ese día el nombre de mi Dios va a ser mucho más glorificado, como lo he hecho, porque mi vida glorifica al nombre de Dios. Y mi vida le habla a usted del Evangelio de Cristo. Así que si hay alguien aquí que está viviendo doble vida, le exhorto en este día que abandone esa doble vida, porque el pecado destruye y el pecado te aleja del Dios viviente, del Dios del cielo. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como su Salvador,
y quiere la salvación de su alma. Oiga bien, la salvación de su alma. ¿Dónde va a terminar su alma? Solamente pongo la fe en el Hijo de Dios. Pídale perdón a Dios por sus pecados. Y pídale a Dios que inscriba su nombre en el libro de la vida. Apocalipsis 21, en su verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda para allá, para los cielos. No va a entrar nada inmundo, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Oiga bien, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. O sea, una persona que hace abominación y mentira no va a entrar, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Procuremos que su nombre y mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y que cuando se pase lista, alabado sea el Señor, aquel día, tu nombre y mi nombre aparezca allí. Hay un solo camino al cielo y es el Hijo de Dios, Jesús. Jesús, el Salvador, el Mesías del mundo. Así que, amada iglesia de Jesucristo, una vez más, no tengo nada en contra de este peregrino, pero nada de lo que él está diciendo, dice Jehová, que viene de parte de él. Y Santo Domingo, solamente te puedo decir que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de poner tantos dioses delante del Dios viviente, porque si no, bueno, si no, no, es que ya he determinado los juicios que vienen para Santo Domingo. Primeramente, los juicios están empezando por la iglesia de Dios, que se ha contaminado, la iglesia de Santo Domingo. Y segundo, por lo de afuera. Jehová empieza por dentro y por fuera. Y no solamente a Santo Domingo, sino a todas las naciones viene en juicio. ¿Por qué? Porque el pecado ha subido allá. Solamente le puedo decir, escape usted y escape yo por mi vida. Porque es eminente que vienen los juicios a las naciones. Pero dice la palabra de Dios, que si usted pone la confianza y pone su fe en el Hijo de Dios y se aparta de su pecado para seguir a Cristo como su suficiente Salvador, usted y yo alcanzamos misericordia. Padre eterno, te damos la gloria. Te damos gracias. Gracias por la salvación. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz de tu Hijo. Dice Isaías 53, que Él fue desechado, que Él fue menospreciado, que llevó en esa cruz nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y que por su llaga hemos sido sanados. Padre, mira este pueblo, yo no lo conozco, pero sí te pido, Padre eterno, que tu misericordia nos alcance, que sea usted sanando, libertando, restaurando, regalando la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre siga siendo glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puerto Plata lo que tiene que hacer es humillarse de corazón al Dios viviente, porque las consecuencias van a venir. Dios le bendiga.